Buenas noches con todos, sean bienvenidos. Por favor, si podemos encender las cámaras y silenciar nuestros micrófonos para poder iniciar con nuestra ponencia. El objetivo es saber que todos estamos presentes al conocer que están encendidas las cámaras. Gracias. Antes de iniciar con la ponencia, se les va a dar la siguiente información de que no es necesario registrar sus datos, sus nombres y sus apellidos como registro de asistencia en el mensaje interno del Zoom. Al finalizar la ponencia, yo les voy a enviar por medio de mensaje interno del Zoom un enlace para su registro y con eso emitiremos y enviaremos directamente por la información registrada del enlace, sus certificados mencionados, ¿sí? Al finalizar igual de la ponencia, ustedes se les va a dar paso para que puedan ustedes preguntar, levantando la manito o si no, escribiendo mensajes internos por medio de la sala Zoom, en donde se les dará respuesta a todas sus consultas y sus dudas. Le damos paso como primera instancia a Carla Arciba, representante de la carrera de Administración de Empresas. Bienvenida, Carla. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Sí, le escuchamos muy bien. Gracias. Carlita, adelante, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Carla Alcíbar, presidenta de la carrera Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. Quiero agradecerles por asistir a este importante evento que sé que les será de mucha importancia. Bienvenidos todos. Adelante, Liz. Gracias, Carlita. Estimados y estimadas, buenas noches. Les saluda Lisbeth Gallardo, secretaria general del Consejo de Representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia. Bienvenidos a todos. Hoy es un honor presentarles a nuestro ponente invitado, un experto en su campo y un líder en su industria. Nuestro invitado de hoy es reconocido por sus contribuciones y logros en el campo, manteniendo una carrera en curso internacional para la calidad del gobierno ISO 18091-2019, versado Weight Case Paley Derechos Humanos Ecuador, versado en gestión inteligente del agua Columbia Weather Center, Columbia University y una certificación en comunicación política y campañas electorales. Ha sido pionero como ponente en ciencias políticas, Universidad de los Hemisferios en el año 2018, obteniendo una certificación de reconocimiento sobresaliente a ESIP. Sus obras literarias registradas ante la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, CENADI, Gobernanza, Arte o Manera de Gobernar, publicada en septiembre de 2018. Código de Conducta y Prácticas Prohibidas para Movimientos y Partidos Políticos, publicada en noviembre de 2018. El Camastrón, preedición publicada en el año 2023, obras literarias registradas en Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, Gobernanza, Arte o Manera de Gobernar, Código de la Conducta y Prácticas Prohibidas para Movimientos y Partidos Políticos. Y ha liderado varios proyectos innovadores que han tenido un impacto significativo en nuestra industria. Nuestro ponente invitado es un apasionado orador y comunicador con la habilidad de presentar sus ideas de manera clara, concisa y motivadora. Su audiencia a pesar de manera crítica y creativa. En su conferencia de hoy, Gobernanza Pública, nuestro ponente invitado compartirá con nosotros sus ideas, conocimientos, experiencias en el campo y nos brindará una visión única perspectiva. Para conocer más noticias, actividades y conferencias que se compartirán de gran valor, más adelante pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @UTPL-Daily y también en YouTube se subirá la conferencia grabada del día de hoy. Así que más, sin preámbulos, por favor, se le da una calurosa bienvenida a nuestro ponente invitado, Eduardo Díaz Áviles. Adelante, por favor.
Bueno, primero, buenas noches con todos los asistentes y participantes. Un gusto estar aquí junto a todos ustedes en esta sala que veo que es una audiencia bastante amplia que ha tenido mucha acogida. Gracias a Carla Alcíbar, presidenta de la carrera de Administración Pública, a usted, Lisbeth, por esa amable y gentil presentación. Y bueno, sin más preámbulo, para lo que vinimos a esta conferencia, que es más que una conferencia, hacer un conversatorio, una lluvia de ideas, en donde podamos participar de manera interactiva sobre lo que nos apasiona, que es la administración pública. Y en ese sentido he preparado una presentación que me voy a permitir compartir con ustedes, justamente para conocer un poco los antecedentes de la gobernanza. Porque bueno, la gobernanza es muy amplia. Existe no solamente gobernanza pública, que es el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero existe gobernanza corporativa, gobernanza deportiva, y en el ámbito de la administración pública nos vamos a referir a justamente cómo constituye esto un tema de normativa legal con respecto a la Constitución de la República del Ecuador, sus principios y todo lo que tiene que ver con el tema de administración y gestión pública. Así es que si ustedes me permiten, voy a permitirme compartir pantalla para poder realizar la presentación. Lisbeth, si me puede ayudar, por favor. Exacto, gracias. ¿Se ve claro y me escuchan bien? Sí, se ve claro. Claro, sí. Perfecto. Entonces, en la página principal, bueno, esto es la gobernanza pública. Vamos a ver un poco la introducción, el origen del concepto de gobernanza, principios de la administración pública. Me he enfocado mucho en hacer un breve análisis cuantitativo y cualitativo de la gobernanza pública en el Ecuador con respecto a las 20 constituciones que tenemos desde 1830 hasta la última vigente del año 2008. Vamos a ver la gobernanza desde las redes políticas y la visión para una gobernanza integral coherente y sus aspectos con el tema de momento que es el gobierno abierto o gobierno digital. ¿Qué es gobernanza? Vamos a ver un poco de los antecedentes. El término gobernanza no solo se refiere a la acción y efecto de gobernar, sino también al arte o manera de gobernar que tiene como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional, promoviendo el equilibrio entre el Estado por una parte, la sociedad civil y el mercado de la economía, es decir, una sana interacción entre los actores públicos, privados y la sociedad. En la actualidad existe un amplio debate conceptual en las ciencias sociales y políticas sobre lo que es la definición del término gobernanza. Y justamente por eso me he permitido ir a la parte doctrinaria, a los antecedentes históricos, porque parecería que el término gobernanza refiere de muchos años atrás y no es así. Vamos a ver cuál es el origen del concepto gobernanza. La raíz etimológica de gobernanza viene de la palabra latina gobernar, que refiere a pilotear o manejar una nave, pero también al manejo de los asuntos públicos. Y en ese sentido, el término gobernance se utilizó por primera vez en Francia por Carlos Orleans en el siglo XV y hacía referencia ya al arte de gobernar. Pero la palabra gobernanza resurge apenas en el año 1937, cuando, de acuerdo a estudios norteamericanos en Estados Unidos sobre la administración pública, se empiezan a hacer estudios y se empieza a utilizar el término ya con más fuerza sobre la gobernanza. Y de ahí, en la década de los 90, es cuando por primera vez se fundamenta el término gobernanza para referirse a la eficacia y a la eficiencia como principio fundamental de la administración pública. Es decir, si nos referimos al año 90,
y estamos en el año 2023, podemos darnos cuenta que es un término completamente nuevo e innovador porque tiene apenas 3 décadas de vigencia. Y en ese sentido, lo que se instaura con este término gobernanza es la eficiencia de la administración pública, la eficacia de la gestión pública, que constituye una nueva forma de gobernar a través de diversos modelos de gestión. ¿Por qué? Porque tiene un modelo integracionista con varias normas ISO, como la norma ISO 9001 de calidad total, la norma ISO 18091-2019, que es para la calidad de gobiernos o gobiernos sostenibles, la norma ISO 53001, que es para calidad electoral. Y en ese sentido se crea esta nueva forma de gobernar para que los gobernantes tengan un modelo de gestión que les permita cumplir un modelo que tenga eficiencia en la administración pública. Los antecedentes históricos también refieren que esto se dio posterior a la caída de Berlín, que fue en el año 1989. Algunas definiciones de gobernanza que me he permitido trasladarles aquí en esta presentación. Primero, para las Naciones Unidas, el término gobernanza constituye como todos los procesos de gobiernos, instituciones desde el Estado en los asuntos propios de toda la sociedad. Para Luis Fernando Aguilar, 2007, gobernanza la determina como la participación implícita entre el Estado, por una parte, gobierno, la empresa gobierno corporativo, para el adecuado desarrollo de la cosa pública. Moltó Calvo, que es un politólogo español muy reconocido en Europa, economista, define en cambio que, y es una de las definiciones con las que yo particularmente más coincido en tema de la eficiencia, porque Moltó Calvo dice que hay que pasar del enfoque basado en mejorar en el ámbito institucional al avance en el ámbito político. Y Moltó Calvo decía que eso solo es posible con líderes políticos competentes. Cuando Moltó Calvo se refiere a tener líderes políticos competentes, él está hablando justamente que exista una preparación académica adecuada para que los líderes que gobiernan las instituciones del Estado y están al mando de todos los servicios públicos tengan conocimientos teóricos, académicos sobre lo que es la administración pública. Y la única manera de hacer lo posible, decía Moltó Calvo, para mejorar en el ámbito institucional es tener políticos competentes. Algo muy parecido a lo que ya refería Platón en su libro La República hace más de 2500 años, o Aristóteles en su libro La Política. Gobernanza no es gobernabilidad. Y aquí yo quiero hacer una diferencia de estos términos, porque en el común denominador de la sociedad civil, no tienen bien claro los conceptos y cuando ya hay una confusión desde la parte conceptual, no se puede entender qué es gobernanza, que ya entendemos que es el arte o manera de gobernar de manera eficiente y eficaz para el mejor manejo de la administración pública. Pero gobernabilidad es la capacidad que tiene de ejercer la autoridad a través del gobierno, que se define también como el equilibrio en el ejercicio del poder. Es decir, la gobernabilidad vendría a ser cuando el Ejecutivo lleva a cabo sus políticas públicas de manera adecuada, en este caso con la función legislativa, y a través de esa gobernabilidad crea confianza y puede ejecutar políticas públicas para el Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno a través de la creación de leyes en la Asamblea Nacional. ¿Por qué me he referido a esta parte de la Constitución de la República del Ecuador que vamos a ver esta tarde? Si hemos visto que el término gobernanza surge después de la caída del muro de Berlín en el año 1989 y por vez primera se da paso en el año 90 en Estados Unidos y se la conoce a la gobernanza con el término de la eficacia y la eficiencia en la administración pública, yo he querido hacer notar a ustedes, participantes, que ya la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su sección segunda en Administración Pública, refiere en su artículo 227 de manera taxativa lo siguiente: la administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por 11 principios: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Y en ese sentido, tendríamos que primero entonces entender qué es un principio. Y de acuerdo a la parte doctrinaria de uno de los más reconocidos académicos y abogados de América y sobre todo de América del Sur, Bandera de Melo, en su libro Curso para Derecho Administrativo, Bandera de Melo, en la página 53 lo refiere muy claramente. Principio, esta parte me gustaría que lo entiendan con espíritu de cuerpo, porque principio es por definición un mandamiento nuclear de un sistema. Su verdadero fundamento es la disposición fundamental que se irradia sobre las diferentes normas, configuran su espíritu, sirviendo de criterio para la exacta comprensión implícita dentro de ellas, porque define la lógica que le da a su sentido armónico. La violación de un principio es más grave que transgredir una norma. El incumplimiento de un principio implica no solo una ofensa a un mandamiento específico obligatorio, sino a todo un sistema de mandamientos. Es la más grave forma de ilegalidad o inconstitucionalidad, conforme el alcance del principio violado, porque representa insurgencia contra todo el sistema, subversión de sus valores fundamentales, afrenta imperdonable a sus bases lógicas y corrosión a su estructura maestra. He querido irme a la parte conceptual de qué es principio para poder entender cuáles son los 11 principios de la administración pública, porque uno de los grandes y graves problemas que enfrenta la institucionalidad política en el Ecuador, en sus 5 funciones del Estado, que ha tenido un resquebrajamiento en todas las instituciones, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en el Electoral, en la función de transparencia y control social, entendiendo todos nosotros como estudiosos de la carrera de Administración Pública, que la función de transparencia y control social está compuesta por la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda la superintendencia, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia del control del poder del mercado, superintendencia de ordenamiento territorial, es decir, todas aquellas superintendencias que ejercen el control de supervisar, evaluar y transparentar la información, justamente para regular la normativa vigente. ¿Pero por qué me he querido referir a esto? Porque la misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 233, y nosotros como estudiosos de la administración pública y dentro de nuestra malla curricular, hemos visto ya derecho constitucional, derecho administrativo, todas las leyes orgánicas, ley orgánica de la Contraloría General del Estado, LOCEP, ley orgánica del Servicio Público, SINFIP, Sistema Nacional de Finanzas Públicas, legislación mercantil, monetaria y financiera. Y en ese compendio de leyes orgánicas, nosotros como futuros administradores públicos, unos con funciones de Estado, otros como servidores públicos, otros como consultores independientes, o otros quizás con pretensiones, ¿por qué no?, de estar dentro de una papeleta electoral. Lo que nos corresponde entender es que el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone claramente que el servidor público se hace responsable administrativa, civil y penalmente por las acciones u omisiones que sus funciones llevaren a cabo. Entonces, esto tiene concordancia también con lo que dispone el artículo 22 en las letras A, B, F y H de la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Qué dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público? El cumplimiento obligatorio de las obligaciones de cada uno de los servidores públicos de acuerdo a lo que determina la Constitución y la ley.
Y en ese sentido, retomando al tema de lo que es la gobernanza, entonces podemos entender que la administración pública, por definición constitucional, es un servicio a la colectividad, que encierra 11 principios constitucionales que guardan íntima relación para el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, y que para normar esa convivencia de manera ordenada, existen normas y existen principios que rigen el orden constituido en la administración del Estado, conforme, lo acabamos de ver, lo determina el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. Una de las partes fundamentales de esta presentación es este análisis, me he permitido hacer con ustedes, porque cuando nosotros estamos estudiando todas las leyes orgánicas, o cuando vemos algo de Big Data, Huge Data, y ya nos ponemos y nos piden dentro de nuestra carrera de administración pública hacer valoraciones cuantitativas o cualitativas, una de las cosas que se nos viene a nosotros los estudiosos de la administración pública es cómo poder valorar la parte cuantitativa y la parte cualitativa, y por eso quería hacer referencia. Y justamente para tener en cuenta por qué el resquebrajamiento de la institucionalidad política de la administración pública en el Ecuador. Entonces aquí vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la gobernanza en el Ecuador. Primero, Constitución del Ecuador, la primera Constitución, 1830. Datos cuantitativos. Acuérdense ustedes que la única forma, lo hemos estudiado en administración, que la única forma que a un administrador, tanto público como privado, porque la administración es una sola, lo hemos visto en microeconomía, en macroeconomía también, la única forma de tomar buenas decisiones con certidumbre y acertadas es teniendo datos. Y ese acceso a los datos nos permite llegar a decisiones, obviamente, que nos permita colegir un bien común sobre lo individual y sobre lo particular, el bienestar colectivo. ¿Qué vemos nosotros que ha pasado en la República desde 1830? Primero, datos cuantitativos, 20 constituciones. Datos cualitativos, democracia y gobernabilidad abstracta y polisémica. Cuando yo me refiero al término polisémica, para las personas que quizás no están familiarizadas con este término, polisémica conceptualmente se refiere a la forma que se le atribuye, que son, que tiene muchas formas, que han pasado muchas cosas, eso es polisémica, que se puede definir de varias formas. Entonces nosotros vemos que en Ecuador la democracia ha sido abstracta por una parte y polisémica, porque ha habido resquebrajamiento en toda su institucionalidad. Cuarto, ruptura del orden constituido de nuestras instituciones políticas y las 5 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Nosotros hemos sido testigos en estos últimos 5 años que uno de las funciones de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene justamente la potestad nominadora de nombrar fiscal general del Estado, contralor general del Estado, procurador general del Estado, ha visto una pugna de poderes, y que sin embargo la ley y la Constitución indica claramente que deben ser apolíticos y no pueden estar afiliados. Siempre han estado presentes personas que tienen una línea y una bandera política, y eso también ha dañado la gobernabilidad en toda la institucionalidad política. ¿Qué tenemos dentro de estos datos cuantitativos? Primero, ¿cómo surge la República? Una constitución escrita y un mandatario fueron parte de los elementos constitutivos necesarios para la confirmación de este nuevo Estado llamado Ecuador. Acontecimiento constituyente histórico, fue el acontecimiento constituyente más cimero de nuestra patria. Se dio en la Sultana de los Andes, en la urbe primicial, en la ciudad de Riobamba. Un 11 de septiembre de 1830 nace la República con la primera Constitución de la República del Ecuador.
y en sindéresis. En este análisis cuantitativo yo me he permitido poner desde 1830 hasta la actualidad, el año 2008, todas las constituciones, todas las tendencias gobernantes y cuál ha sido el presidente o el mandatario que ha estado al frente dentro de esas constituciones. Por hacer referencias, por honor al tiempo, no voy a poder nombrar las 20 constituciones, pero tenemos 1830, Congreso Constituyente de Riobamba, tendencia gobernante conservadora, Gobierno Constitucional de Juan José Flores. 1852, Convención Nacional de Guayaquil, tendencia gobernante liberal, presidente María Urbina. Vamos con la otra plantilla. 1929, Convención Nacional de Quito, tendencia liberal, presidente Aurelio Mosquera. 1967, Asamblea Nacional Constituyente de Quito, tendencia conservadora, presidente Otto Arosemena Gómez. La última constitución del 2008, Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, tendencia progresista, presidente Rafael Correa Delgado. Cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo, las 20 constituciones, cualitativo, datos que nos permiten ver las tendencias y su relación histórica, vemos que las tendencias han sido siempre entre la línea liberal y conservadora, tomando en cuenta que José María Velasco Ibarra fue presidente de la República por 5 ocasiones. De línea conservadora, aunque en el año 1936 nos relata la historia, nominó a todo su gabinete liberal. Eso es algo que llama profundamente la atención del expresidente José María Velasco Ibarra. Cuando nosotros hacemos este análisis cuantitativo y cualitativo, podemos resumir que el país trata de construir una democracia, que a lo largo del tiempo hemos visto a la patria a veces sin rumbo, otras veces con proyectos definidos pero abandonados por la falta de seguimiento a esas políticas públicas. Finalmente, con una democracia abstracta, polisémica, donde muchas veces ha recaído la autoridad suprema en las calles. ¿Por qué? Porque el mandante es el pueblo y la autoridad suprema es del pueblo. Y este resquebrajamiento de la política, este malestar colectivo, ciudadano y social, ha hecho que haya un enfrentamiento siempre entre instituciones como la Policía Nacional y la sociedad civil, justamente por este concurso y concierto de presidentes continuos que tuvimos en 13 años, 7 presidentes. Amanecimos un día con 3 presidentes y así lo relata la historia. Entonces, ¿cómo le podemos devolver al Ecuador esa institucionalidad política? Ya lo tenemos bien claro, que la única forma es con una gobernanza adecuada, entendiendo que la gobernanza es la manera eficaz y eficiente de gobernar a través de un modelo de gestión que nos permita participar desde lo individual como sociedad civil hacia los gobiernos locales, que es un enfoque muy importante que lo estoy justamente estudiando en esta norma ISO 18091-2019, que es una norma que modela, norma, procesos de gestión para gobiernos confiables, para gobiernos de calidad. Y en eso hay un cumplimiento estricto desde lo local a lo nacional y de lo nacional a lo supranacional. ¿Y por qué? Es importante hablar de esto, porque no se puede cumplir la Agenda 2030 del Ecuador, de la cual Ecuador es miembro y parte, y son 177 países miembros y parte de la Agenda 2030, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque si un gobierno local no cumple esa agenda, posiblemente el gobierno nacional tampoco pueda cumplirlo porque todo va en cadena. Esa es la importancia de llevar una gobernanza con eficiencia y eficacia, entendiendo que son dos términos completamente diferentes, ¿no? ¿Cómo debe intervenir el Estado para evitar la inequidad
y para el mejor control de las instituciones políticas en el Ecuador. Yo he puesto aquí 4 variables fundamentales. Primero, deben haber, en el lado izquierdo nosotros vemos variables institucionales, códigos de conducta, códigos de ética, acción colectiva racional por repetición. En el lado derecho tenemos un marco regulatorio de los entes de control y las reglas formales. ¿Pero por qué me refiero a este marco regulatorio? Porque si ustedes ven en la parte derecha, yo hablo justamente de los free riders, que es un tema que está muy de moda en el tema de observatorios ciudadanos y territorios sostenibles o calidad en gobierno. El free rider es una persona que utiliza un bien, ejemplo, un parque, ejemplo, el alumbrado público, ejemplo, una avenida, pero no paga los impuestos y eso minimiza que el Estado tenga mayores recursos, aunque él utilice el parque, el alumbrado público y la avenida. Evasión tributaria. Tenemos el tema de captación ilegal de dinero. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, que son parte de la función de transparencia y control social, teniendo competencias legítimas sobre el control de lo que es la captación ilegal de dinero, han permitido que varios casos se den en Ecuador sobre esta captación ilegal de compañías offshore con apariencia de legalidad, es decir, legalmente constituidas ante la Superintendencia de Bancos, pero para cometer todas las irregularidades posibles. Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, operan sin estar regulados ante los entes de control, y nosotros como administradores públicos sabemos que nosotros hemos estudiado cómo acceder a todas las páginas públicas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de la Superintendencia de Bancos, para saber si una compañía consta con el registro y catastro público. Entonces nos podemos dar cuenta y colegir lo importante que es en Sindérisis, nosotros como administradores públicos, también desde lo individual, partir hacia lo colectivo y llevar a cabo acciones colectivas que nos permitan trabajar en beneficio y en favor de la sociedad. ¿Para qué? Para que exista una responsabilidad objetiva de la administración pública. ¿Qué es esto de la responsabilidad objetiva de la administración pública? Es justamente cuando un servidor público, por acción o omisión, ha constituido a través de sus acciones u omisiones actos administrativos incumpliendo la norma. Tendrá que ser el responsable, conforme la ley, de su responsabilidad a lo que se llama derecho de repetición. Es decir, por esas acciones dolosas o por esas omisiones dolosas también, negligentes, el Estado ha tenido que a lo mejor pagar o dejar de recibir, que es lo peor, como son estos casos de defraudación tributaria o conocidos por Gregory Mankiw, que ustedes sí se han de acordar cuando lo estudiamos en economía, en macroeconomía, lo llamaba el free rider, que es Gregory Mankiw lo denominaba al free rider como el consumidor parásito. Y este consumidor parásito tiene un término que nace en Inglaterra, justamente ¿por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que había mucha gente, me gustaría que Lisbeth les ponga en el chat porque es un tema, lo acabo de leer, y no nos han dado en nuestra carrera, pero en este diplomado internacional de calidad de gobiernos, les comparto con ustedes el libro La tragedia de los bienes comunes, un libro extraordinario que nos hace entender en administración pública la importancia de contribuir de manera objetiva y sostenible. ¿Por qué debemos defender que no exista esta defraudación tributaria? ¿Por qué? El autor de La tragedia de los bienes comunes es Garrett Hardin, 1968. Excelente libro, espectacular libro. O Making of Work, haciendo que la democracia funcione. También es otro que les puedo recomendar. Pero en La tragedia de los bienes comunes
se da justamente un ejemplo de manera ejemplificativa, cómo todos queremos acceder a un parque de común acceso. ¿Por qué? Por eso se llama la tragedia de los bienes comunes. Todos vamos al parque, todos ensuciamos el parque, todos dañamos el parque, pero solo unos pagamos los impuestos para que haya el alumbrado público, para que el césped esté bien cortado, para que haya seguridad privada, dándonos seguridad integral, pero las otras personas que no lo pagan también consumen, usan el servicio, usan ese bien común, pero lo único que hacen es minimizar la eficacia y la eficiencia de la administración pública, y por eso se llama la tragedia de los comunes. Y debemos ser cada día más responsables en denunciar todos los actos que nosotros, ya más aún como administradores públicos, conocemos ante estas peculiares irregularidades que se dan en la administración pública. ¿Qué nos lleva a entender todo esto? Ahora que ya entendemos sobre gobernanza, sobre gobernabilidad, sobre territorios sostenibles, sobre la Agenda 2030, sobre los principios que fundamentan la administración pública, podemos darnos cuenta que ¿por qué las naciones fallan? Y las naciones fallan porque existe inequidad. ¿Y por qué existe inequidad? Por falta de eficiencia en la administración pública. ¿Y por qué existe falta de eficiencia en la administración pública? Porque no hay una adecuada gobernanza. ¿Y por qué no hay una adecuada gobernanza? Porque no hay administradores públicos al frente de las instituciones del Estado. Los datos que les voy a presentar son realmente alarmantes. Los datos que me permito presentar son al año 2022. La población mundial a diciembre del 2022 tiene una densidad poblacional de 7.800 millones de habitantes. Y de acuerdo a cifras de la FAO, ¿qué es la FAO? La FAO es una parte de la Organización de las Naciones Unidas que lo que hace es proteger la seguridad alimentaria y de la agricultura. ¿Y qué nos dice la FAO? La FAO nos dice que 795 millones de personas en el mundo no tienen alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa. Compañeros, ¿eso cuánto representa? El 10.19% de la población mundial no tiene acceso a alimentos, pero escuchen esta paradoja por la falta de eficiencia de la administración pública. 10.19% de la población mundial no tiene acceso a una vida saludable, no tiene acceso a alimentos, pero hay que entender que el planeta Tierra tiene capacidad actual para alimentar 3 veces a toda la población mundial, es decir, inequidad social, es decir, falta de eficiencia en la administración pública, falta de eficacia en la redistribución de los recursos del Estado. Y hay muchos factores, por eficiencia, por corrupción indudablemente, porque no se llevan a cabo políticas públicas adecuadas conforme prioridad, como por ejemplo, primero, salud. ¿Y por qué toco este tema tan sensible de la salud? Ecuador es el segundo país con el índice más alto en América Latina con la desnutrición crónica infantil. Y qué lamentable decirlo, una provincia muy querida para mí, la provincia de Chimborazo, tiene el índice más alto de todo el Ecuador. En 6 cantones, Alausí, Guamote, Chambo, parte de la yema metropolitana sufre de desnutrición crónica infantil, pero con cifras que superan el 37%, en algunos casos el 42%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los niños hasta los primeros 5 años de edad no tienen acceso a alimentos. ¿Por qué? Por falta de una política adecuada. Entonces, las políticas tienen que estar en un triángulo piramidal de acuerdo a sus prioridades, porque aquí parecería que las prioridades para los políticos que no conocen de administración pública, que no entienden de administración pública, tienen las prioridades invertidas, porque la prioridad es salud, porque sin salud no puede estudiar. Entonces, luego de salud es educación, luego de la educación, seguridad integral. Vemos cómo este país se resquebraja a pedazos, por una parte la corrupción, por otra parte la delincuencia organizada, en donde se vive en un estado de completo incertidumbre y zozobra.
un país de 18 millones de habitantes, con una riqueza natural y un PIB. Ustedes saben que nuestro PIB está por sobre los 90,000 millones de dólares, pero tenemos que adecuar conductas en la administración pública que den prioridad a lo realmente importante. Con los datos que les acabo de poner en conocimiento de ustedes, tenemos claro una cosa, que la inequidad por ineficiencia en la administración pública es evidente, y a nivel mundial, no solamente de Ecuador, porque si el planeta Tierra tiene 3 veces la capacidad de alimentar a toda la población mundial, y existe el 10% que no tiene alimentos, la ecuación es muy clara y simple. Y de acuerdo a datos de la UNICEF, el dato más alarmante, 69 millones de niños morirán entre el 2016 y el 2030 por inequidad. ¿Y por qué me he permitido poner estos datos por inequidad? Porque la eficiencia de la administración pública, la eficacia de la administración pública es la única forma, es el único modelo de gestión que le permite a la institucionalidad política, a la gobernanza pública, a la administración pública, ejecutar políticas coherentes, adecuadas, con integralidad, con coherencia y con sostenibilidad social. Por una parte, para el cumplimiento de la Agenda 2030, que lo que hace es cumplir una agenda de seguridad, de salud, de seguridad alimentaria, de seguridad ciudadana, pero por otra parte, para el desarrollo y el avance de los pueblos. La inequidad social, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar políticas públicas, porque entendemos que las naciones fallan por inequidad, por falta de responsabilidad objetiva de los administradores públicos, entendiendo que los administradores públicos no son necesariamente, y son muy escasos, de carrera profesional administradores públicos. Por eso es que nosotros desde lo individual, desde lo particular, debemos promover esta carrera que nos ha permitido profesionalizarnos en el tiempo, porque por algo estudiamos institucionalidad política, estudiamos los códigos de ética, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, cómo hacer una auditoría gubernamental, para qué se registran los asientos contables en diversas cuentas de la Contraloría, de la Presidencia, de las gobernaciones, porque como administradores públicos tenemos la capacidad, el razonamiento, el entendimiento para poder administrar de manera adecuada, eficiente y eficaz los destinos de un gobierno local o de un gobierno nacional. Por eso es mi invitación en esta conferencia a que nos pongamos en sindéresis, que tomemos valor de las cosas y desde lo individual partir acciones colectivas que permitan lograr acciones que contribuyan dentro de nuestra carrera profesionalizante como administradores públicos a lograr igualdad, a disminuir la pobreza. Esos son los enemigos que debemos derrotar. Qué diferente sería el país combatiendo la inequidad social y no combatiendo la corrupción y la delincuencia organizada. Esos son los enemigos de un Estado. La inequidad social, la injusticia social, también la administración de justicia, por supuesto. Necesitamos una reforma integral en todos los sentidos. El Ecuador es un Estado que se organiza en forma de república y se gobierna de forma descentralizada, según el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y por qué me he referido a esta parte? Porque si el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador refiere que el Ecuador es un Estado que se organiza en forma de república, ya sabemos los conceptos y no me voy a ir a esa parte, ya sabemos las diferencias que hay entre Estado, nación, república, entre gobiernos autónomos descentralizados, que son los GATS municipales, los GATS provinciales,
con legítimas competencias determinadas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Pero la invitación es para partir de lo local a lo nacional, porque solamente de lo local a lo nacional se puede partir a lo supranacional, es decir, a los acuerdos y tratados internacionales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En esta pantalla me he permitido poner a Platón. Yo sé que son más de 2500 años de historia, pero si algo me apasiona dentro de la ciencia política es que es impensable cómo la categoría de Platón ya hace 2500 años de historia pensó un modelo de Estado, un modelo de gobierno que se imparte hasta el día de hoy en todo el planeta, al menos en todos los planetas en donde existe democracia. Aquí por lo general existen 3 funciones del Estado. Recordemos que quien instaura el presidencialismo en el mundo es Estados Unidos en el año 1787, con su primera y única constitución, aunque ha tenido 28 enmiendas, pero ha tenido una sola constitución. Esa es la gran diferencia de estar cambiando continuamente la constitución. ¿Qué nos decía Platón en su libro La República? Platón hace una transcripción del diálogo entre Sócrates y sus discípulos, Glaucón, Polémico, Ademanto, Clitofonte, Céfalo, Trasímaco. Y el tema central de la obra es la justicia, la justicia entre los hombres. ¿Qué decía Platón? Que la clase superior, según su definición, es la de los dirigentes políticos, la de los administradores públicos. ¿Por qué? Porque él decía que deben ser los hombres más justos, que son los únicos capaces de ver el bien absoluto para el resto de la sociedad. Y si nosotros traemos esto a nuestra normativa constitucional vigente, vemos que el artículo 227, ¿qué dice? La administración pública es un servicio a la colectividad, que se rige por 11 principios: eficacia, eficiencia, transparencia, coordinación, participación, jerarquía, evaluación. ¿Para qué? Para normar la conducta en la sociedad. Y ya vimos lo que decía Bandera de Melo en su clase maestra de Derecho Administrativo. Violar un principio es más grave que transgredir una norma, según el alcance del principio violado, porque es una afrenta imperdonable a la estructura, a toda la estructura de la base maestra del Estado, dice Bandera de Melo. Corrosión imperdonable a la estructura de sus bases sólidas. Qué diferente fuera la estructura de la institucionalidad política y de quienes nos administran si entendieran por lo menos lo que determina de manera taxativa el artículo 227, el artículo 233 de la Constitución de la República y adecuaran su conducta conforme lo determina el artículo 22, letras A, B, F y H de la Ley Orgánica del Servicio Público. Conclusiones. La política está repleta de adjetivos. ¿Y cómo no decirlo? Claro que está repleta de adjetivos. Si vemos una asamblea, es un concierto para adjetivarse, para calificarse o para descalificarse, porque lo único que vemos o vimos es una asamblea completamente deslegitimada, no solamente por su falta de aprobación del 5%, lo cual ya constituye en falta de legitimidad, sino porque quienes están al frente han sido unos sentenciados, otros presos, otras personas, otros asambleístas gobiernan sin preparación académica, como nos refería Platón, o como nos refería, que les puse en la primera pantalla, Molto Calvo, que nos decía que la única manera de tener una gobernanza eficiente es teniendo políticos competentes, con preparación académica adecuada. Se viven tiempos interregnos. ¿Qué significa que se viven tiempos interregnos? Que lo viejo no logra morir y lo nuevo no logra nacer. ¿Por qué? Porque tenemos
la misma política tradicional, con la misma conducta de vicios, de zozobra, de corrupción, de fraude, cohecho y peculado, de ofrecimientos con exposiciones estólidas, con exposiciones vacías, porque no tienen capacidad ni profesionalizante para administrar el Estado y porque no tienen una idea de cómo presentar un proyecto legítimo de ley que vaya en beneficio de la colectividad. Debemos tener entonces sindéresis en el Ecuador. La política, la gobernanza y la administración pública forman parte de nuestra vida cotidiana. Ya les hice un ejemplo en esto de la tragedia de los bienes comunes. A la administración pública nos vamos a topar todos los días de nuestra vida, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a apagar la luz, nos encontramos con la administración pública. Porque cuando vamos a apagar el teléfono, nos encontramos con la administración pública. Porque cuando usamos un parque, estamos con la administración pública. Y cuando hacemos todas esas tres cosas que hacemos todos los días de la vida, ejercemos la gobernanza. Porque la gobernanza es nada más y menos que la interacción entre dos actores, instituciones y ciudadanos. Hay que concluir afirmando que es necesaria y fundamental una gobernanza equitativa. Ya vemos estos datos de injusticia social, de inequidad, de desigualdad. Necesitamos una gobernanza pluralista, con libertad para expresar lo que se debe expresar, con bases esencialmente académicas, inclusiva a todos los sectores de la sociedad. Porque cierto es que el Ecuador es un estado de artículo 1. El Ecuador es un estado de derechos y justicia social que reconoce la interculturalidad, la plurinacionalidad de los pueblos. 53 pueblos y nacionalidades indígenas existen de acuerdo al último censo. Pero el Estado es indivisible. Es decir, no se puede separar. No son 53 nacionalidades indígenas, no son los montubios, los negros, los mestizos. El Estado somos todos. El Estado trabaja para el bienestar colectivo. Y en ese sentido es que necesitamos una gobernanza pública eficaz, eficiente, con el derecho, sin excepciones, a tener derechos. Lo dijo Arnold Rand, gran impulsadora de los derechos humanos, decía que todo el mundo tiene derecho a tener derechos. Hasta ahí mi presentación y mi conferencia. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Gracias. por si acaso. ¿Preguntas? Veo que todos creo que han quedado claro. ¿No hay ninguna pregunta, una consulta? No, Doc, excelente, todo claro. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Un gusto. Bueno, quien le habla trabaja en la administración pública 20 años de su vida. Concuerdo con muchos de los postulados que usted hoy día nos ha indicado. La pregunta clave, Sí. ¿cómo establecer una gobernanza en el país a nivel de las entidades públicas, ya sean municipales, provinciales y nacionales, a base de implementación de normas legales o a base de principios? Bueno, Carlos, usted, ¿verdad? ¿Carlos? Marcelo Miguel. Marcelo. Marcelo, mil gracias por su pregunta, excelente pregunta. El servicio público, como lo he definido, es un servicio a la colectividad y no hay que normarlo, porque normado está. Y lo define claramente el artículo 227 de la Constitución de la República. Y nosotros, bajo ese principio, también podríamos poner el artículo 82 de la Constitución de la República que refiere a la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es el conocimiento de
de la Constitución y la ley de manera clara, previa, pública y aplicada para el adecuado desenvolvimiento de las funciones del Estado. Entonces, respondiendo a su pregunta es, usted como administrador público en el servicio público, 20 años, como dice, le invito a que participe desde lo colectivo, los ciudadanos, los servidores públicos, a través de las funciones de transparencia y control social, llámese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puede ejercer su derecho de ideas que usted tenga y proponerlas para que exista una gobernanza eficiente dentro de su gobierno local. Acuérdese que tenemos el derecho incluso a la silla vacía en los GATS municipales. El derecho a la silla vacía lo puede ejercer cualquier ciudadano. Todo este tema parte de la participación ciudadana. Para mí el concepto de transparencia se legitima en una sola cosa, en la participación. Cuando no hay participación, se rompe el ciclo dinámico y por eso no hay transparencia, y si no hay transparencia hay corrupción. Entonces, normado está, respondiéndole Marcelo, normado está, tendría que quizás canalizarlo con los entes adecuados, que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está en la obligación jurídica, escuche usted, de atender sus peticiones de requerimientos, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, justamente tiene que atender los requerimientos ciudadanos para transparentar la información pública. Lo que usted dice, eficacia y eficiencia en la administración. Sí, bueno, yo tengo un postulado que siempre le digo, en este caso me he desenvuelto con alcaldes, prefectos. Yo pienso así, es algo mío. Siempre que la política se introduce en la técnica, el resultado es un rotundo fracaso. Y yo sí pienso que hay que normar algo importante que no tiene la estructura del país. Y usted habló muy real hace pronto. Tiene que profesionalizarse la administración pública, desde las autoridades de elección popular. Algo también que discrepo con usted un poquito es el tema, usted decía, ocupar la silla vacía. Muchos de los ciudadanos no saben que ocupar la silla vacía también tiene una responsabilidad ulterior. Es decir, que yo cuando formo parte de un consejo municipal ocupando la silla vacía, el momento de mi votación también tengo una responsabilidad, incluso hasta con los entes de control, o sea, no sé, y eso es lo que muchos ciudadanos a veces no entienden, ¿no? No, piensan que la silla vacía es ir a gritar, ponerme en contra, no, pero en la votación de alguna norma, si estamos votando en algo que no está en la normativa, también somos responsables. Solamente ese comentario y un gusto, y ojalá se pudiera dar más foros de estos para el aprendizaje. Un gusto, Marcelo, un gusto. Gracias por la ponencia, igual gracias por las preguntas. Veo que ya no hay más consultas. En este momento se acabó de enviar el enlace de registro de asistencia para que por favor no se olviden, está dentro del chat interno de Zoom y también se está transmitiendo por medio de Facebook Live en UTPL Daily. No se olviden de registrar y con esto culminamos la ponencia del día de hoy. Le agradezco bastante por su participación a cada uno de ustedes y también por cumplir con el encender las cámaras. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Lisbeth, y a todo el equipo de Administración Pública de UTPL. Saludos a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una buena noche.